La literatura del periodo de fundación latinoamericano, por Natalia Navarrete, Cali Ramírez y Romina Vázquez. Nos referimos como literatura del periodo de fundación latinoamericano a todos los textos, ensayos y discursos que contribuyeron a definir y moldear la identidad latinoamericana independentista. Es el desligamiento social y cultural de la herencia española. Buscó enorgullecer y respetar la identidad nativa de la zona. Antes de comenzar, presentaremos a los 4 autores principales de este periodo. José Victorino Lastarria nació en 1817 en Rancagua, Chile. Fue un intelectual liberal del siglo XIX. Sus ideas consideraban el desarrollo del individuo y la libertad a partir de la reforma de las conciencias, alejándose de las ideas españolas en el país. Consideró necesario generar y definir una identidad chilena. Andrés Bello, hijo de abogados, nació en Caracas, Venezuela, en 1781. Fue un intelectual, filósofo, poeta, filólogo, ensayista, político, humanista y diplomático, mejor conocido como el padre de la patria venezolana y a quien se le atribuye la redacción del Código Civil chileno. Simón Bolívar nació en 1783 en Caracas, Venezuela. Fue aprendiz de Andrés Bello, se formó como militar y completó sus estudios en España y Europa, donde se interesó en la masonería hasta su regreso a América. José Martí y Pérez nació en 1853 en La Habana, Cuba. Fue precursor del modernismo literario hispanoamericano, filósofo, ensayista, político y revolucionario. 1810. Nombrado junto a Luis López Méndez y Andrés Bello comisionado del gobierno británico. 1812. Tras restablecerse el régimen colonial en Venezuela, inicia su periodo de autoexilio. 1813. Toma la villa de Cúcuta e inicia la liberación de Venezuela, es nombrado liberador por el pueblo y la municipalidad de Caracas. 1819. Pronuncia un discurso con los fundamentos de su ideario político y presenta el proyecto de constitución. 1825. Constitución de la Nación de la República Bolívar, actualmente Bolivia. 1826. Proyecto de constitución donde expone ideas de consolidación del orden y la independencia de los países emancipados. 1829. Regresa a América arribando en Valparaíso. 1830. Muere. Su legado prevalece hasta la actualidad, siendo reconocido por combatir a la corona española y por contribuir a los procesos de independencia de diversos países de Latinoamérica, como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 1842. Discurso de inauguración de la Sociedad Literaria. 1843. Electo rector de la Universidad de Chile. 1849. Electo diputado de Rancagua. Encabezó la oposición parlamentaria al gobierno de Manuel Bulnes, fundando un nuevo partido liberal sin división entre pipiolos y pelucones. Redacta Bases de la Reforma, su programa liberal. 1855. Publicación del Código Civil chileno, del cual fue el mayor redactor. 1865. Muere. Bello recordado por sus contribuciones en lo jurídico y las humanidades, las cuales destacaron en su tiempo por ser de las más novedosas e influyentes. 1870. A los 17 años es encarcelado por pertenecer a grupos independentistas. 1888. Muere. Fue senador 8 veces, diputado, ministro de Hacienda, diplomático y el representante nacional en Brasil para evitar su participación en la Guerra del Pacífico. 1892. Fundó el Partido Revolucionario Cubano. 1895. Muere en combate durante la Guerra de Independencia de Cuba. Se le reconoce como un revolucionario liberal, y sus ideas sobre la importancia de la educación para la transformación sociopolítica, cultural y económica.
Estos autores definieron la emancipación latinoamericana de la colonia española. A continuación, a partir de una revisión cronológica, analizaremos los sucesos principales que definieron su importancia en la sociedad latinoamericana de la época. El impacto de sus obras. Si bien sus vidas marcaron un antes y un después en la consolidación de la identidad latina y nacionalista, sus obras como tal impactaron la sociedad tanto en su tiempo como hacia la posterioridad. El discurso ante el Congreso de Venezuela, pronunciado por Simón Bolívar, remarcó la importancia de la unión de las provincias de Latinoamérica para consolidar una federación capaz de resistir la opresión anglosajona y lograr la independencia, puesto que la separación entre países latinos solo sirve para dar sostén a los intereses europeos. Por su parte, Andrés Bello fue fiel creyente de la educación como un medio para formar la identidad propia de la región. Consideraba necesario generar solidaridad entre las naciones para lograr fines comunes e igualdad, como lo fueron los procesos independentistas, la instauración de modelos democráticos y la proclamación de un sentido de justicia. Mientras tanto, José Martí aboga por conformar la identidad latinoamericana basada en la cultura sudamericana propiamente tal, considerando su proceso histórico, el valor de las lenguas y la diversidad social. Tanto en su obra como en su vida, fue un revolucionario del independentismo, y sus ideas fueron adoptados por varios allegados a la lucha tanto cubana como latinoamericana. Por último, pero no menos importante, el chileno José Victorino Lastarria proclamó en su discurso la visión de la búsqueda de la unión y la integración del país en la Federación Latinoamericana para conseguir establecer una unión con los diversos países.